Bienvenidos una vez más a su dosis semanal de intriga y chismorreo telenovelesco. Aquí en su canal favorito donde diseccionamos cada detalle de la vida de nuestros astros turcos, desde sus amores hasta sus decisiones más controversiales. Hoy prepárense para un festín de especulaciones y análisis, porque vamos a desmenuzar la gran incógnita que ronda el universo de las series turcas, la impactante decisión de Can Yaman y la sombra de Demet Özdemir que al parecer se extiende sobre ella. Agárrense porque este viaje está lleno de curvas. Pero antes de lanzarnos al abismo de la especulación, permítanme dar una cálida bienvenida a todos los rostros nuevos que se suman a nuestra familia de telenoveleros. No olviden suscribirse al canal y activar esa campanita traviesa, para que no se pierdan ni una sola de nuestras primicias, teorías y, por supuesto, los jugosos chismes que nos hacen vibrar. Y a los veteranos de esta comunidad, un abrazo gigante y mi más sincero agradecimiento por su apoyo incondicional. Son ustedes la razón por la que este canal sigue latiendo con fuerza. Ahora sí, sin más preámbulos, zambullámonos de lleno en el tema que nos convoca. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en cada rincón del planeta. Un actor que con su carisma arrollador, su atractivo magnético y su talento innegable, ha conquistado corazones a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos visto brillar con luz propia en producciones como Erkenci Dolunay y Bay, regalándonos personajes memorables y momentos inolvidables. Pero como bien sabemos, la vida de las celebridades no es un camino de rosas. La presión constante de los medios, las exigencias laborales y las complejidades de las relaciones personales pueden convertirse en una carga pesada de llevar. En los últimos meses, Can Yaman ha tomado una serie de decisiones que han desconcertado y, en algunos casos, incluso preocupado a sus fans. Su repentina mudanza a Italia, su incursión en proyectos internacionales que lo alejan del universo turco, su cambio de imagen, todo apunta a que el actor está buscando un nuevo rumbo en su carrera y quizás, en su vida personal. Pero, ¿qué se esconde detrás de todas estas decisiones? ¿Qué motiva a Can Yaman a dar este giro tan drástico en su trayectoria? Aquí es donde la figura de Demet Özdemir emerge en el horizonte, proyectando una sombra de misterio y especulación sobre la situación. Para aquellos que necesitan refrescar la memoria, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja protagónica de la exitosísima serie Erkenci. Desde el primer momento, la química entre ellos fue explosiva, palpable, innegable. Se convirtieron casi de inmediato en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Sus fans, cautivados por su conexión en pantalla, suspiraban por verlos juntos también en la vida real. Los rumores sobre un posible romance entre ellos se propagaron como la pólvora, alimentando la fantasía de un amor que trascendiera la ficción. Durante mucho tiempo, tanto Can como Demet negaron rotundamente cualquier tipo de relación amorosa, insistiendo en que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo que se respetaban y admiraban mutuamente. Sin embargo, muchos de sus seguidores no les creyeron ni una palabra. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos sutiles pero reveladores, todo parecía indicar que había algo más profundo, más intenso, entre ellos. La química era tan evidente que resultaba difícil creer que no existiera una conexión real. Los fans estaban convencidos de que su amor era auténtico, que solo necesitaban dar el paso para convertir la fantasía en realidad. Pero, desafortunadamente para muchos de sus seguidores, su relación nunca se confirmó oficialmente. Después de la finalización de Erkenci, ambos actores tomaron caminos separados, enfocándose en sus respectivos proyectos profesionales. Demet Özdemir encontró el amor y contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, un enlace que lamentablemente tuvo una duración efímera. Can Yaman, por su parte, continuó consolidando su carrera internacional, protagonizando diversas producciones y también, por supuesto, acaparando titulares por sus relaciones amorosas, algunas más duraderas que otras. Ahora bien, ¿qué conexión existe entre todo esto y la impactante decisión de Can Yaman? Aquí es donde las teorías conspirativas comienzan a florecer, alimentadas por la nostalgia y la esperanza de los fans. Algunos creen fervientemente que la reciente separación de Demet Özdemir ha reavivado viejos sentimientos en el corazón de Can Yaman. Se rumorea que el actor nunca llegó a superar por completo su posible romance con Demet y que la noticia de su divorcio lo ha afectado profundamente, despertando en él una serie de emociones y recuerdos que creía enterrados. Esta teoría se basa en una serie de indicios que, para algunos, son pruebas irrefutables. Por ejemplo, algunos fans han notado que Can Yaman ha aumentado su
Actividad en las redes sociales, comentando y dando me gusta a publicaciones relacionadas con Demet Özdemir, un gesto que interpretan como una señal de interés o incluso de apoyo. Otros aseguran haberlos visto juntos en secreto compartiendo momentos de complicidad lejos de las cámaras, aunque hasta el momento no existen pruebas sólidas que confirmen estos encuentros clandestinos. Y por supuesto, está el hecho innegable de que Can Yaman ha estado buscando nuevos horizontes en su carrera, como si estuviera tratando de escapar de algo o de alguien, como si necesitara alejarse de un pasado que lo persigue. Otra teoría, un poco más crítica y menos romántica, sugiere que la presión mediática y el constante acoso de los fans con respecto a su relación con Demet Özdemir fueron demasiado para Can Yaman. Se dice que el actor se sintió asfixiado por las expectativas del público, por la necesidad de cumplir con una imagen idealizada que no le permitía ser él mismo. En este sentido, su mudanza a Italia y su enfoque en proyectos internacionales podrían ser una forma de escapar de la sombra de Erkencikus, de la constante comparación con Demet Özdemir y de la presión de tener que satisfacer las fantasías de sus seguidores. También existe la posibilidad, por supuesto, de que la decisión de Can Yaman no tenga absolutamente nada que ver con Demet Özdemir. Puede que simplemente se trate de un actor ambicioso, con una visión clara de su futuro, que busca nuevos desafíos y que quiere expandir su carrera a nivel internacional. Después de todo, Can Yaman es un hombre joven, talentoso, atractivo y con muchas ganas de triunfar. Es comprensible que quiera explorar diferentes oportunidades, que no quiera quedarse estancado en un solo tipo de papel o en una sola región. Además, no podemos olvidar que la vida de las celebridades está llena de altibajos, de momentos de euforia y de profundas crisis. Es posible que Can Yaman haya estado atravesando un periodo difícil en su vida personal o profesional y que haya necesitado un cambio radical para sentirse mejor, para recuperar la motivación y la confianza en sí mismo. Tal vez necesitaba alejarse del foco mediático, tomarse un respiro, recargar energías y reencontrarse consigo mismo, sin la presión de tener que complacer a nadie. En definitiva, la verdad es que solo Can Yaman conoce la verdadera razón detrás de su impactante decisión. Nosotros, como meros espectadores y fans, solo podemos especular, teorizar, imaginar lo que está sucediendo en su vida. Pero lo más importante es respetar su privacidad, apoyar sus decisiones, sean cuales sean, y desearle lo mejor en su camino. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Can Yaman es un actor talentoso, carismático y con un futuro brillante por delante. Esperamos verlo brillar en sus nuevos proyectos, conquistando al público con su talento y su encanto. Y por supuesto seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, listos para informarles de todas las novedades que surjan en su vida profesional y personal. Ahora, recapitulemos brevemente los puntos clave que hemos abordado hoy. Hemos explorado las posibles razones detrás de la impactante decisión de Can Yaman, incluyendo la teoría de que Demet Özdemir podría estar involucrada, la presión mediática y el deseo del actor de buscar nuevos horizontes. También hemos considerado la posibilidad de que su decisión no tenga nada que ver con Demet Özdemir y que simplemente se trate de una búsqueda personal y profesional. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado tanto como yo disfruté elaborándolo. Me encanta compartir mis teorías y mis opiniones con ustedes y, sobre todo, me interesa conocer sus puntos de vista. Así que, por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué creen ustedes que está pasando con Can Yaman? ¿Creen que Demet Özdemir tiene algo que ver con su decisión? ¿O piensan que hay otras razones detrás de todo esto? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, les recuerdo una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle me gusta a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas y del chisme jugoso. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad y a seguir compartiendo contenido de calidad con ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, mis queridos telenoveleros.